versículo. Santiago capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, permitirnos una vez más exponernos ante tu gloriosa palabra. Señor, tu palabra es inspirada por Dios, es soplada por ti, Padre. Tú usaste instrumentos humanos, pero tú eres el gran autor de la palabra. Y tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, es como fuego que quema. Y tu palabra dice de tu palabra que todo queda expuesto ante ella. Señor, gracias te damos. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, en medio de la predicación, y que haya edificación, salvación, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Y desde ahora les pido paciencia, porque hoy vamos a introducir la carta. Así que cuando usted va a introducir una carta, yo quiero llevarlos al personaje que Dios usó para escribir esta carta. Así es que cuando predicamos en serie, porque me han preguntado, ¿y por qué usted siempre predica en serie? Bueno, porque como bien diría Pablo, los creyentes necesitan todo el consejo de Dios. ¿Se imagina que a usted le nazca un bebé y usted comience a darle leche y solo le dé leche por los próximos 20 años? Solo leche por los próximos 20 años. Asimismo, es necesario que los creyentes crezcan, que crezcamos, no solo los que oyen, sino el que predica, porque somos ovejas del Señor. Necesitamos el alimento de Dios, necesitamos las vitaminas y minerales, necesitamos todos los diferentes nutrientes que para nuestra alma es la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay gente, gracias a Dios aquí no, que creen que su vida espiritual es como la despensa. Compran la fruta allí en la frutera, los vegetales en Walmart, los materiales de limpieza en Dollar General. Le estoy haciendo propaganda a las tiendas del área para que no se quejen. Y entonces la vida espiritual no es así. Dios estableció iglesias locales para que usted disfrute de la comida completa. Todo lo que se da en la iglesia local es para todos los creyentes. Incluso algún hermano tal vez difícil, Dios lo pone en la iglesia local. Las prédicas, las enseñanzas de los miércoles. Eso es para que crezcamos. Es imposible, hermano, que un cristiano crezca sin estar expuesto frecuentemente a la exposición expositiva de la palabra de Dios. Es imposible. Es posible que usted crezca en emoción, es posible que usted viva emocionado todo el tiempo, creyendo que va al cielo, pero en realidad usted no está siendo confrontado con la palabra de Dios. Y si usted no está siendo confrontado con la palabra de Dios, es imposible crecer en Dios. Amén, hermanos. Así que la prédica en serie ayuda a la iglesia y ayuda al predicador. ¿Cómo ayuda al predicador? Bueno, ayuda a que el predicador predique todos los temas de la Biblia, no sus temas favoritos. ¿Sabe? Los predicadores también tenemos temas favoritos, porque en nuestra condición humana pecaminosa, a veces nos gustan unos temas y otros no.
cuando predicamos en serie, la misma palabra nos obliga a enseñar y predicar todo. Aunque el predicador se enoje con la palabra que predica o el hermano se enoje con la palabra que escucha. ¿Estamos entendiendo? Ahí está todo. O sea, no es como estos muchachos que usted les sirve una comida y dice, ay, yo no quiero esto. Yo no como cebolla, yo no como tomate. Y comienzan a sacarle las cosas. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Y son bien como, qué sé yo, bien delicados. Y comienzan a sacarle cosas. No, cuando nos enfrentamos, cuando nos exponemos a la palabra, recibimos toda la palabra. Y somos responsables de lo que escuchamos de la palabra. Siempre y cuando el predicador sea un simple amplificador de Dios. No más que eso. Habiendo dicho esto, vamos a entrar en la carta de Santiago. Carta de Santiago. Santiago era el medio hermano del Señor. Ahora, ¿se imagina usted teniendo un hermano perfecto? Que su hermano mayor sea perfecto, santo en todo, obediente en todo. Dice la Biblia que Jesús se sometía a sus padres. ¿Se imagina usted, sobre todo los jóvenes, los niños, teniendo un hermano mayor y que tus padres siempre digan, una mala costumbre, por cierto, ¿por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no eres responsable como tu hermano? ¿Por qué tú no ordenas tu cuarto como tu hermano? ¿Por qué tú no eres obediente como tu hermano? Bueno, podríamos decir que esto fue lo que pasó con Santiago. Santiago creció viendo el modelo perfecto de hermano en su propia casa. Santiago tuvo una vida difícil, porque crecer al lado de un hermano perfecto, 100% perfecto, no como nosotros, 100% perfecto, es difícil. La Biblia dice en Mateo 1:25 que María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús. O sea, para los amigos católicos que tal vez nos vean en el video, entiendan, la Biblia establece que Jesús tuvo hermanos y que María se mantuvo virgen hasta que dio a luz a Jesús. Mateo 1:25. Santiago tenía hermanos y hermanas. Perdón, Jesús tenía hermanos y hermanas. Tenía hermanos y hermanas. Él era el mayor de los medio hermanos de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en las dos listas de Mateo y Marcos, Mateo 12 y Marcos 13, dice que ellos, dice que habían 4 hermanos varones. Y en la lista está encabezada por Santiago. Generalmente se pone al mayor primero. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Judas es el que escribió la carta de Judas. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Hermanas. Y dice, y se escandalizaban de él. Así que Santiago era el hermano, el medio hermano mayor del grupo de hermanos, de medio hermanos que tenía Jesús. Él creció en la casa de Jesús. Él fue carpintero igual que Jesús. Él aprendió el oficio del Padre igual que Jesús. Gálatas 1:19, Pablo menciona a Santiago como hermano del Señor. Cuando usted vea que dice Jacobo, es el mismo nombre, Santiago. Es que hubo una derivación del nombre Jacobo. Jacobo es el nombre original, de hecho. Lo que pasa es que
en el hebreo, en el griego, en el arameo, tenía diferentes pronunciación. En algún arameo se decía Jacob. En latín se llegó a llamar Diago. Y por eso Santiago es como el adverbio santo. Santiago es el mismo, es Jacobo. Primera de Corintios 9:5 dice que él estuvo casado. Ahora en Juan 7 nos dice que sus hermanos no creían en Jesús. Oiga esto, versículo 3 de Juan 7. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. En otras palabras, si tú eres lo que dices que eres, date a conocer. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, poniéndolo en duda, si estas cosas haces, le dijeron sus hermanos a Jesús, manifiéstate al mundo. Abre una página de Facebook. Si estas cosas haces, date a conocer. Y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, Santiago era la cabeza de un grupo de hermanos y hermanas incrédulos, no creían en Jesús. Vamos a comenzar por ahí. Santiago no creía en Jesús. Creció en un ambiente tal vez de queja, de murmuración contra su hermano perfecto y no creía en Jesús. Marcos 3:20 añade aún algo peor. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Decían que su hermano Jesús estaba fuera de sí. Ahora la pregunta es, ¿qué cambió todo en la vida de Santiago? Era un hermano incrédulo, era un hermano que se burlaba de Jesús, igual que los otros hermanos y hermanas, se burlaban de Jesús. El hecho que un joven viva en una iglesia, en un hogar cristiano, e incluso que venga a la iglesia, no lo hace cristiano. Santiago creció en un hogar muy cristiano, porque creció al lado de Cristo. Y él no era creyente, él se burlaba, pensaba que estaba loco. Mucha gente piensa que porque una persona va a la iglesia es cristiano. Bueno, entonces cuando usted entra a un garaje, usted es un carro. No, lo que te hace cristiano, número uno, es haberte arrepentido de tus pecados, haber creído en Cristo y comenzar a caminar con Cristo. Y dar fruto de ese arrepentimiento que tú profesas. ¿Qué cambió todo en la vida de Santiago? Bueno, Jesús se le apareció, dice 1 Corintios 15:7. Y no quiero ser dogmático en esto, pero muy probable se le apareció a toda la familia. Muy probable hubo una reunión familiar después de la resurrección. Él se apareció a sus hermanos. Y a partir de ahí todo cambió en la vida de Santiago. Él se le apareció a su hermano. Él fue personalmente donde él. Y cuando los apóstoles fueron perseguidos, todos huyeron. La Biblia dice que todos huyeron y levantaban iglesia en otros lugares. Sin embargo, Santiago se quedó en Jerusalén. Santiago fue aquel que afrontó la persecución en Jerusalén. Pasó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Pasó a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén por 30 años. Cambió Santiago totalmente. La resurrección cambia todo. Cuando usted entiende que hay resurrección, que Cristo resucitó, su perspectiva de la vida va a cambiar. La resurrección es un hecho histórico, pero no solo es un hecho histórico. Es la vida de Cristo en su iglesia, en los que nos llamamos cristianos.
Luego Hechos 1, versículos 13 y 14, menciona a Santiago dentro del grupo de los apóstoles y dice el versículo 14 que también ahí estaba María y sus hermanos. Así que ahora tanto María como los hijos de María estaban esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. Algo cambió en la vida de esta familia y fue la resurrección de Cristo. Ellos no creían, pero creyeron. En su soberanía el Señor los salvó. Así que Santiago, Pedro y Juan eran las columnas de la iglesia de la época. Gálatas 2:9 nos da ese detalle. Ellos fueron la columna de la iglesia. Y en Hechos 15 vemos a Santiago presidiendo el concilio de Jerusalén. ¿Para qué fue celebrado el concilio de Jerusalén de Hechos 15? Bueno, los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran un grupo de cristianos judíos que decían que para ser salvo, además de creer en Cristo, había que circuncidarse y cumplir las obras de la ley. Entonces Santiago presidió este concilio junto con Juan y Pedro y ellos determinaron que no era necesario. Si la salvación requería la obediencia de la ley mosaica o era solamente por gracia, obrando mediante la fe. Este fue el tema. Y entre paréntesis, hermanos, hay solo dos religiones en el mundo. Solo dos. Está el cristianismo, que enseña que la salvación es por gracia a través de la fe. Y todas las demás religiones están en un solo grupo, salvación por obra. Salvación por obra. De hecho, si usted cree que por buenas obras la persona puede ser salva, entonces saque a Cristo de la ecuación. Cristo entonces murió en vano. ¿Me está entendiendo? Somos salvos por la obra de Cristo, solamente por la obra de Cristo. No le añada eso. Este concilio de Hechos 15, presidido por Santiago, aclaró ese tema. 2000 años atrás eso se aclaró. Se supone que en 2000 años la gente haya entendido eso. Somos salvos solamente por la obra de Cristo. Cuando Él dijo, consumado es, Él pagó por nuestros pecados. Santiago en su libro habla de las obras, pero no de las obras como necesarias para la salvación, sino como obras que deben ser evidencia de nuestra salvación. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo de hacer obras. Mucha gente no tiene tiempo de hacer obras, se convierten y se mueren. ¿Entendemos eso? Tenemos que estar bien claros en eso. Si usted está viviendo un evangelio pensando en que sus obras lo llevan al cielo, o confiando únicamente en Cristo como Salvador de su alma. ¿En quién usted está confiando? ¿En su propia bondad? ¿Usted está confiando en su propia bondad? ¿Está usted confiando en que usted es de una familia noble? ¿Está usted confiando en que usted va al cielo porque usted no le hace daño a nadie? ¿O usted está confiando únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados? Cierro el paréntesis. Así que Santiago escribe su libro en griego y mucha gente decía en la época que él no pudo haber escrito ese libro, porque él escribe en un griego perfecto, sin haber estudiado. Ahora, entienda algo, Nazaret, el lugar donde se cría Santiago, estaba cerca de un área comercial y había que saber varios idiomas, usted se moría.
todo el negocio, todo el comercio dependía de que usted supiera varios idiomas. Él sabía griego, él sabía arameo y él sabía hebreo. Santiago entonces fue conocido también como Santiago el Justo por su vida recta y justa. Por 30 años dirigió la iglesia en Jerusalén. Cuando dice la historia que cuando el emperador romano Poncio Festo murió, hubo un tiempo en que no hubo gobernador en Judea. Ese fue el tiempo cuando el sumo sacerdote de la época acusó a Santiago de violar la ley de Moisés. Lo condenaron a muerte, lo tiraron del pináculo del templo y como no se murió, lo golpearon a puros garrotazos hasta matarlo en el año 62 después de Cristo. ¿Qué contraste más terrible? El que negaba a Jesús, el que se burlaba de Jesús, el que decía que Jesús estaba fuera de sí, ahora está dispuesto a morir por Jesús. ¿Se da usted cuenta? La obra del Espíritu Santo. El que se burlaba de Jesús. Muchos de nosotros tal vez estábamos en ese mismo lugar, en esa misma posición. ¿Qué es Jesús? ¿Qué evangelio? Eso decía yo muchos años atrás. Y ahora estamos dispuestos a darlo todo por el evangelio. A Él sea toda la gloria. El libro de Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. El primero que Mateo y que todos. O sea, Santiago, ¿sabe qué dice la Biblia? Enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Santiago creció escuchando a Jesús por 30 años. Viendo el ejemplo de un hermano perfecto por 30 años. Y aunque él se burlaba y aunque él negaba que Cristo fuera alguien que tuviera que ver con Dios, llegó un día en que soberanamente Dios lo salvó y el primero en escribir una carta es Santiago. Aleluya. Y no cualquier carta. Muchos comparan la carta de Santiago con el Sermón del Monte. Muchos ven un parecido enorme entre lo que decía Jesús y lo que dice Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque él estuvo en el seno de la familia. Él escuchaba a Jesús. Él era testigo de primera línea de quién era Jesús. Hermanos, si nuestros hijos pueden seguir a Jesús al ver nuestro testimonio, significa que somos cristianos. Somos cristianos. Jesús mostró que era cristiano, podríamos decir. Él mostró su integridad, él mostró que era hijo de Dios en el hogar. Ahora, el libro de Santiago fue el primero en ser escrito, pero fue el último, o uno de los últimos en ser admitido dentro del canon de la Biblia. Porque Santiago no es un libro de mucha doctrina, es un libro práctico. Muchos lo llaman el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro práctico. Es un libro para cómo debe vivirse la vida cristiana. Cómo debemos vivir aquí ahora. Y Santiago confronta nuestra fe con nuestras obras. De hecho, el gran reformador Martín Lutero tenía problemas con este libro. Tenía problemas, porque él decía, wow, pero mientras Pablo es romano, dice que la salvación es sola por fe, este libro solo habla de obras. Claro, él tenía problemas en ver que los enfoques eran diferentes. El libro de Romanos le habla a personas no creyentes, el libro de Santiago le habla a creyentes. Es un manual práctico. Junto con primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas, Santiago es una de las cartas llamadas epístolas generales.
porque no están dirigidas a una iglesia en específico, sino a toda la iglesia. Esto es una carta para toda la iglesia. Y vamos a ver el primer versículo en esta mañana, porque no hay tiempo para más. El primer versículo nos habla también del carácter de Santiago. Versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros hubiera escrito esta carta, hubiera dicho por lo menos hermano del Señor. Hermano del Señor. Hubiera presentado alguna credencial. Usted se da cuenta que cuando personas en ministerios grandes dicen yo soy coordinador de las campañas de Billy Graham, o yo soy el asistente de fulano. Nos gustan los títulos, ¿verdad que sí? Nos encantan los títulos. Nuestra carne pecaminosa, nos encantan los títulos. Nos gustan los títulos. Nuestro ego se siente bien con los títulos. Santiago era un hombre humilde. Santiago no se describe como hijo de María. Tampoco se describe como hermano del Señor. Tampoco dice pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Tampoco dice que el Cristo resucitado se le apareció. Él simplemente dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando él se refiere a Jesucristo, luego en su carta, él dice el glorioso Señor Jesucristo. Él no dice mi hermano. Porque es que en Cristo no hay tal cosa como parentesco. Los parentescos son aquí abajo. En la eternidad, mi hermana no va a ser mi hermana. Ella va a ser una hija de Dios igual que yo. Mi mamá allá va a ser una hija de Dios igual que yo. Todo el que llegue a la presencia del Señor va a ser así. Los vínculos se rompen aquí. Por eso Pablo en una ocasión dijo, ya no conocemos más al Señor según nuestra carne. Ya no se trata de que fulano es mi primo o es mi papá. Él se presenta como siervo. La palabra siervo es doulos en griego. Significa esclavo. Una persona, escuche bien, antes de usted decir yo soy siervo de Dios, escuche lo que significa ser siervo, según el lenguaje bíblico. Una persona privada de toda libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. ¿Es usted siervo de Dios? Una persona privada de toda libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. Se requería que el doulos tuviera absoluta lealtad a su amo. El amo solo le proporcionaba comida, vestido y un lugar donde quedarse. ¿Es usted siervo de Dios? Había en griego dos palabras para esclavo, para siervo. Andrápodon era a quien hacían esclavo. Cuando un ejército le ganaba a otro, hacía esclavo a todo el que le ganaba. Eso era andrápodon. Doulos era aquel que nacía siendo esclavo. Los creyentes, al nacer de nuevo, somos esclavos de Cristo. Muchos todavía nos mantenemos peleando con Dios, creyendo que somos nosotros los señores. Pero qué bueno es entender que ya nuestra libertad la perdimos en Cristo, porque ya somos libres del pecado, del diablo, del infierno, y ahora somos esclavos de Cristo y libres para agradarle y adorarle a Él. Ya no pelees con Cristo, eres un doulos de Cristo, es un esclavo de Cristo.
Quiere el Señor que en esta mañana tú entiendas eso y llegues a esa posición. Él te va a proveer comida, ropa y dónde estar. Por eso es que Pablo dice en Filipenses, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estén contentos con eso. El esclavo de Cristo está contento con eso. Y todo lo que viene después de eso, eso es añadidura y la disfrutamos también. Porque le dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta, que Él es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que Santiago llegó a ser un dulos, un esclavo de su hermano Jesucristo. Es lo que se supone que nosotros seamos. No hay tal cosa como títulos, no hay tal cosa como hombres, grandes hombres de Dios. No los hay. No los hay. Un esclavo nunca es grande. ¿Entiende usted eso? Un esclavo nunca es grande. Un esclavo siempre es esclavo. El esclavo está para lavarle los pies a sus consiervos y para servir a su amo. Hermanos, dicho sea de paso, el verdadero evangelio predicado, el verdadero, humilla al pecador y engrandece a Dios. Hoy escuchamos un evangelio psicológico que engrandece al hombre y empequeñece a Dios. Y usted dirá, ¿y por qué no hay reales milagros en la iglesia? ¿O por qué es que Dios es chiquitico? En muchísimos púlpitos Dios es pequeñito, los grandes son la gente. Y por eso declaran, decretan, arrebatan y hacen 10,000 cosas que no son bíblicas, que son casi brujería. Nosotros somos esclavos, somos siervos. Pablo dice, nadie tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura. Si tú eres de Cristo, eres un esclavo de Cristo. Él te compró en el mercado de esclavos del diablo. Estabas en la lista de los que iban en fila al infierno y Él pagó con el precio de su sangre para que le sirvas por la eternidad y para que estés con Él con la eternidad. Eres de Él, fuiste comprado con Él porque Él dio su vida por ti. Eso nos lleva al segundo y último punto, el ministerio de Santiago. Él dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Sabemos que la nación de Israel fue dividida después que Salomón muere. Se divide en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pero cuando se habla de judíos, de las 12 tribus, se refiere a todos los judíos. Todos los judíos, aun los que andan en Estados Unidos, en nuestros países, judíos. Santiago le escribe primariamente a los judíos de la diáspora, a la gente, a su gente. Él tenía una carga por su gente. En cualquier parte del mundo. Y él escribe en griego, pero en terminología judía, porque había mucha gente, así como hay muchos jóvenes aquí que no hablan español y son hispanos, había mucha gente judía que no hablaban en hebreo, hablaban griego, porque vivían en otras naciones. Él era pastor principal en la iglesia en Jerusalén, pero él escribe a los judíos de la diáspora, de la dispersión. Judíos que habían huido con sus familias por la persecución de la época, que estaban sufriendo pruebas por causa de su fe. Santiago fue humilde, fue justo. Santiago amaba a su gente, los judíos. Santiago amaba a los pobres, y lo vamos a ver en la carta.
Santiago era un hombre de la palabra. No seáis, dijo él, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Santiago era un hombre de oración. Por eso termina su carta diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es una carta hermosa. Esto es una carta para que la iglesia, nuestra iglesia local, seamos reenergizados en las buenas obras que dice la Biblia que Dios de antemano creó para que anduviésemos en ellas. Y al final de este versículo él dice salud. Algunas traducciones dicen saludos. Es el griego chairín, significa regocijarse o alegrarse. Él dice: yo soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Les escribo a los hermanos de la dispersión, a las 12 tribus que están en la dispersión: alégrense, regocíjense. ¿Por qué él le dice alégrense, regocíjense? Por lo que va a decir luego. Si usted quiere saber eso, venga a la noche. Le va a hablar de pruebas. le está hablando a gente que están siendo perseguidos por su fe en todo el mundo. Ahora, quiero dejar unas breves palabras de aplicación para que usted no se vaya solo con información e historia. Mateo 28, 18 al 20. Veamos cómo Mateo termina su evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Santiago tenía una carga por su gente. ¿Tienes tu carga por tu gente? ¿O tú te avergüenzas del evangelio? ¿Sabes que nadie le puede hablar a tu gente más que tú? Porque tú hablas en el mismo idioma de tu gente. Y no estoy hablando del español. Estoy hablando de tu nación. Nadie le puede hablar mejor a un colombiano de Cristo que un colombiano convertido a Cristo. Nadie le puede hablar mejor a un puertorriqueño que un puertorriqueño convertido a Cristo. Nadie le puede hablar mejor a un hondureño, a un mexicano, a un peruano, que una gente de su propia nación. Y lo que sabemos inglés, me voy a incluir porque lo he hecho, tenemos doble responsabilidad. Porque le podemos hablar a los de aquí. Le podemos hablar de Cristo a los de aquí, de Estados Unidos. Santiago tenía una carga por su gente. Mucha gente viene a este país solo a hacer dinero y se olvidan de la gran comisión. Se olvida que un día Dios le va a llamar a cuentas. Le va a llamar a cuentas. Y oiga, hermano, Jesús le dice, vayan, pero ahora con los teléfonos, con las redes sociales, usted ni siquiera tiene que ir. Usted le puede hablar a través del teléfono, usted le puede hablar a través de las redes sociales. Oh, hermano, que el Señor despierte en nosotros esa carga por los nuestros. Por los nuestros. Si a ti no te duelen los tuyos, los de tu nación, tú no amas tu nación. No, definitivamente, tú no la amas. ¿O tú crees que tu nación va a cambiar porque cambia el presidente?
Muchas de nuestras naciones, puedo decirlo por la mía, tienen un mejor presidente ahora y la nación sigue igual de mala. ¿Y sabe cuál es el problema? La gente. El pecado. Y solo Cristo puede romper esa maldición en la vida de la gente. Solo una persona convertida a Cristo puede cambiar su cultura corrupta y egoísta. Comenzando con los políticos, obviamente. Solo Cristo cambia un corazón. No hay psicología, no hay universidad. Solo Cristo. C.S. Lewis dijo en una ocasión, ese gran evangelista dijo: si tú agarras a un joven porque se robó los tornillos de los rieles del tren y lo mandas a la universidad a estudiar, cuando se gradúe va a regresar a robarse el tren completo. Y no tengo nada de malo con la universidad. Lo que te quiero decir es que lo que cambia, transforma el alma es Cristo en nosotros. Es nacer de nuevo, es ser regenerado por el poder de Dios y su palabra. Hermano, hermana, ¿te has tú propuesto de manera intencional hablarle de Cristo a los tuyos? A tu gente que hablan de lo mismo. La misma jerga, la misma cultura, el mismo folclore, la misma música, el mismo baile, el mismo café, la misma comida, el mismo modo de vestir. ¿Te has propuesto tú hablarle de Cristo en tu lenguaje? O que el Señor haga su obra en ti y que podamos hablarle a los nuestros. Porque mucha gente piensa que por ser seria va al cielo. El infierno está lleno de gente seria que han rechazado a Cristo. Han rechazado a Cristo. Porque hay un solo Dios, le dijo Pablo a Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oh, fuera de Cristo nadie es salvo. Él es el puente, Él abrió un camino vivo y nuevo a través de su sangre, dice el libro de Hebreos. Yo sé que en tu familia y yo sé y en la mía hay gente seria, gente buena, tal vez mejores que nosotros. Pero si ellos no se rinden a Cristo, se perderán eternamente. Se perderán eternamente. Hay que decirle, hay perdón de pecado en Cristo, hay salvación en Cristo y solo en Cristo. No confíes en tu moralidad para tu eternidad. Tu moralidad es trapo de inmundicia, dice la Biblia. Tu moralidad no sirve, es una moneda falsa en la eternidad. Tu moralidad no sirve para ir al cielo. Tu moralidad sirve aquí abajo para tú no caer preso ni tener problemas con el vecino. Pero para ir al cielo, solo Cristo. Está claro eso, ¿verdad? Solo Cristo. Si a usted se le olvidó todo lo demás, olvídese de Santiago. Recuérdese de Cristo. Solo Cristo. Y si usted está aquí y todavía usted está confiando en lo buena gente que usted es para ir al cielo, ahí donde usted está, clame a Dios por misericordia y pídale al Señor que perdone sus pecados. Y yo le aseguro por la palabra de Dios que Él perdonará tus pecados ahora mismo y que Él te dará acceso al cielo ahora mismo. Póngase de pie, por favor.